Bien, pasamos a los folios nuevos. Voy a permitirme leer esta introducción. Deseo aclarar al iniciar esta segunda parte que todo esto que decimos aquí es para contextos o vivencias dentro de las experiencias más comunes, es decir, nuestra parte más neurótica. Es decir, neuróticos somos todos, entonces nuestra parte más neurótica, ¿no? Esto es para experiencias más comunes. No hago referencia aquí cuando hay aspectos psicóticos o trastornos de personalidad o borderline o situaciones muy difíciles a nivel psicológico. Es decir, cuando hay un deterioro clínicamente significativo en donde la persona está muy deteriorada o no se cuida a sí misma o tiene una gran dificultad de relación con los demás, que se pasa encerrada todo el día en su habitación o no puede trabajar porque no. Entonces, esto se llama deterioro clínicamente significativo. Entonces, lo que hablamos aquí de los sentimientos es para las experiencias más comunes. En lo nuestro de edad, pero cuando vemos una persona que está así muy mal, pues aplicable 100% esto que hablamos aquí en el curso, pues no es. ¿Por qué? Y pongo aquí, aunque todas las personas tenemos el mismo pentagrama, la música que suena en estas otras personas tiene otros bemoles, tiene otro ritmo. Y entonces esto hay que entender muy bien cuando uno, lo digo tanto por mí, a la hora de hablar con vosotros, como de vosotros cuando también transmitáis esto, si lo transmitís a alguien, es decir, no exigir a una persona que tiene dificultad a estos niveles, exigir ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que aquí hay un encuadre distinto, ¿sí? Más o menos esto como para aclararnos un poco. Y también reconocer que lo primero es escuchar el dolor de las personas, ¿sí? Escuchar el dolor de las personas. Bien. A veces nos preguntamos, ¿los sentimientos son normales o anormales? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Hay sentimientos normales y sentimientos anormales? ¿Sí? ¿No? No. Dice, hay unos más corrientes y unos menos corrientes, como que unos afloran más que otros. En realidad, no hay sentimientos en sí mismos que sean anormales. Entonces no se puede decir que hay sentimientos normales y anormales. Pues no. Los sentimientos son. Los sentimientos son. Es decir, no existen. Vamos a irlo viendo ahora. Lo que llamamos nosotros anormal en el sentimiento, yo prefiero llamarlo no saludable, en vez de llamarlo anormal, porque eso de anormal suena muy. Entonces, los sentimientos, la vivencia del sentimiento puede ser más o menos saludable, dependiendo de algunas cosas. Primero pongo de lo que no depende, ¿sí? De lo que no depende. No depende por la cualidad o tipo, es decir, vamos a ver, si es saludable, no va a depender que sea saludable qué tipo de sentimiento, de emoción, sentimiento, si es positivo o negativo, no depende de esto. Yo os pregunto, ¿la alegría es saludable? ¿Y la tristeza? Por eso, vamos a ver de qué depende. Pero en sí misma, ¿la tristeza es anormal o no saludable? No, en sí misma no. Eso es lo que estamos viendo, ¿vale? Bien. Entonces, no depende del tipo de sentimiento, si es positivo o negativo. Eso no tiene nada que ver si es saludable o no. Tampoco de la intensidad. No depende de la intensidad. No depende de la intensidad. Es decir, que una persona esté muy alegre
¿Es saludable o es no saludable? En sí mismo, no vamos a decir si es normal o anormal, si es malo o bueno. No es por la intensidad tampoco. Tampoco no proviene del objeto con que se produce. Por ejemplo, si alguien ama a un gato, ¿es anormal? No. San Francisco de Asís amaba hasta los gusanos. Es decir, no es por el objeto de amor o por el objeto con que yo me siento feliz. Hay gente que salta de alegría porque un equipo de fútbol ganó. Bueno, por ejemplo, va a tocar algo muy conocido, ¿no? Hay gente que se siente triste porque el día llueve. Y yo he encontrado personas que están felices con el día nublado y que llueva. O sea, no depende del objeto con la cual provoque el sentimiento, ¿sí? Y luego, uno a veces se puede preguntar, ¿cómo puede amar Q a P? Es decir, Juanita a Pedrito, ¿cómo lo puede amar? Y uno dice, es que mire, eso no es normal. Y uno dice, mire, es que no depende del objeto. ¿De qué depende? Y os lo pongo aquí. Un sentimiento ya no es saludable cuando no le sirve a la persona ¿para lograr qué? La vinculación. Cuando no le sirve para lograr la vinculación, la expresión, la apelación y organización de la realidad y sí mismo. Vamos a ver, explico esto en castellano. Un sentimiento ya no es saludable cuando ha pasado la situación y yo continúo R que R. Hay un duelo, pongo el ejemplo de un duelo. ¿Es saludable el duelo? ¿El dolor? ¿La tristeza? Muy saludable. Un año. Un duelo más o menos llevado, sin complicaciones. 2 años, ya es un duelo un poco pasado, pero todavía depende de las situaciones. Hay muchas situaciones delicadas y distintas. 15 años con el mismo duelo. Ya no es saludable. Esto es lo saludable o no lo saludable. Me explico, la vivencia que se tenga. Si es amar, por ejemplo, personas que han quedado enganchadas en el amor de alguien. Tuvo un novio hace 40 años, pensando en el novio todo el tiempo. Se casó, o a lo mejor no se casó y sigue pensando, enamorada. Yo he encontrado personas que se aferran a una emoción, se aferran a un sentimiento, la viven desde ahí, y una persona, por ejemplo, en el amor, una persona que se queda amando y recordando muchas cosas, llega un momento en que ya le pueden aparecer 80 enfrente pretendiéndola o pretendiéndolo porque está allá, anclado o anclada. ¿Sí? El odio, lo que llamamos odio, que odio es un amor dolido. Si uno se ancla ahí, ¿vale? Al principio es el dolor, ¿no? Es un amor dolido y me duele. Pero seguir revolviendo eso después de 25 años, yo me encontré una persona una vez que me decía, me contaba un caso del matrimonio. Me decía, mira Luis, es que a mí me ha pasado esto, me ha pasado esto, me ha pasado esto, con mi exmarido me ha pasado esto y esto. Y bueno, y lloraba y casi rabiaba porque estaba, la verdad que había sido muy duro y tal. Y le dije, hombre, deje que pase el tiempo, las cosas van pasando. Le digo, y a lo mejor está muy reciente. Y me dijo, no, esto fue hace 26 años. Yo quedé y dije yo, qué duro para esta persona. Eso es muy duro. Es decir, ese sentimiento
está bien, lo hace por protección, es posible, se protege desde ahí, pero ya la persona se fue o a lo mejor murió, ya no está. Seguir viviendo desde ahí es un sentimiento ya no saludable. El problema es que estos sentimientos, ¿por qué le enganchan a uno? Porque yo siento que si los suelto, o si hago un trabajo interior, me quedo sin nada. Por un lado, mi vida se ha estructurado desde ahí. Yo soy la viuda dolida que va a las fiestas y no disfruta. Y cambiar así de repente, después de 15 años, es muy feo. En un duelo puede ser eso. En un duelo también puede ser, se siente infiel. Hay personas, lamentablemente y con mucho dolor, y yo me he encontrado personas que no se permiten en absoluto ninguna alegría después de que se ha muerto su marido o su mujer, porque para ellos es como una fidelidad. Es decir, es casi como, tú has muerto, yo no me puedo permitir ninguna alegría. Cuando lo más saludable es hacer un buen duelo, está el dolor, por supuesto, atenderlo y tal, pero luego también abrirse en la vida. El odio, si yo sigo odiando y odiando a alguien, decíamos el otro día que esto es un enganche más que un rechazo. ¿Os acordáis del otro día que hablábamos de esto? Que a veces uno piensa, pues este tipo de cosas. Entonces, cuando ya no me sirve para el objetivo, el resentimiento. ¿El resentimiento qué es? Un dolor y un enfado por lo que tú me has hecho. De principio, una protección. No me acerco a por otra. No me voy a acercar a por otra, te mantengo a distancia. Mantente un resentimiento por 25 años. Se te pudre, se te vuelve rancio, no sé. Ya no es para lo que se originó. ¿Sí? Cada uno que piense en cuál sentimiento a lo mejor se ha quedado enganchado, no estaría mal. Y no decir, ¿en dónde me he quedado yo que ya no me sirve para nada, pero ahí sigo? A lo mejor me está sirviendo para eso, porque yo, o para continuarme protegiendo cuando ya a lo mejor no es tan necesario, o no es necesario protegerme de esa manera. Gente que a lo mejor no suelta esos sentimientos porque piensa que si no, da el brazo a torcer. Piensa que le da es que si dejo de odiarle es como darle la razón. Hay gente que piensa así y por eso se aferra. Si le mantengo odiando es como para decir que no tuvo razón. Mire, no es necesario que usted sufra tanto. Puede soltarlo sin necesidad de hacerse tanto daño. Bien. Hombre, primero es una toma de conciencia, es tomar conciencia de qué es lo que me está pasando, descubrir de dónde estoy agarrado, de dónde estoy aferrado, y darme cuenta que eso ya no me sirve, que me sirvió en un principio, que han pasado muchos años, que puedo sostener o no darle la razón a esta persona, pero vivirlo de una manera más tranquila, con más paz, poderme permitir.